Jóvenes, muy buenos días a todos. O mejor dicho, hola a todos, jóvenes. Nos encontramos aquí en la obra con el buen Pecas. Salúdenlo. Pecas, ¿qué andas haciendo? Ahí te da el micrófono. Puras dagas. Puras dagas, mi brother. El Pecas fue beisbolista. Aquí traigo a mi chalán, Harold. ¿Qué hubo, Harold? Allá se asomó el Harold. ¿Qué andan haciendo? Ya empezó la demolición. Vamos empezando. Ahorita andamos subiendo los ejes hacia arriba. Ah, ok. Ya empezó lo bueno, ¿va? Eso es lo bueno. Ya había Martín. ¿Qué pasó, Allá anda Martín? el ingeniero Martín también, mira. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien. Todo en orden. Todo en orden. Vamos a ver cómo va aquí la excavación. A ver, jóvenes. Cuidado. ¿Qué está pasando aquí? Ah, mira, ya llegaron estos montenes, mucho mejor que lo que teníamos. Ok, esto se siente más o menos igual. Lo que ha cambiado aquí, quiero creer, son las excavaciones de los micropilotes que andan aquí justamente. Y digo que esas van a estar Esos bien van a porque ser agarramos de allá del 10. excavaciones de micropilotes. De ahí no. Ya empezamos con las demoliciones. Y la idea es empezar a demoler esto, ¿verdad? En el plano lo tengo al 1. Recordemos que toda esta losa se va a demoler hacia adelante. Entonces, aquí creo que van a empezar por colocar una trave, ¿verdad? Es el 1:40. Ese espacio que están abriendo va a ser para la trave. Correcto, Arqui. Sí. Ok. 1:40. La transversal. Bájate para abajo. A ver, me voy a subir a ayudarles, Juan. Es 1.37. Que no digan que no trabajo. Entonces tiene para ahí. Poquito. Poquito. ¿Ahí digo? Si está bien esta escalera. Sí. ¿Sí? A ver. Vengo de supervisor de obra. ¿Cómo andamos? Bienvenido. ¿Qué dices? ¿Todo bien? Todo bien, todos. Todo bien, mira, ve nomás. Ya Ya nomás. empezamos con la cirugía. Vamos con la cirugía. No le vaya a quedar cicatriz, ¿eh? ¿Cómo ves? No, pues bien. ¿Y por qué se decidió empezar con esa, Pues está abrida. rompiendo? Porque no se puede avanzar allá abajo y queremos que nos dieras la puerta libre pues para tomar la bóveda, ¿Y por qué no se puede avanzar abajo? porque hace falta cueviar y pues no se puede cueviar hasta que tumbemos. Es que haz de cuenta que como viene siendo del 8 al 10, Ajá. pues se le va a cueviar todo el pedazo ese y va a quedar volando todo el cimiento. Se tiene que cueviar todo para allá, para poder meter el armado, hacer la plantilla, abrir los pilotes. Ok. ¿Y para cuevearle quieren romper la losa primero? Sí, y para que quepa pues el de porque no se puede, no cabe la maniobra del pilote. Ya. Sí, Y pues porque, yo digo, pues se va a tumbar pues de una vez. porque no tiene que ver el peso de la losa ahorita con romper ese cimiento, sí. Es que son, pues es del 8 al 7, del 7 al 10, lo que se le va a cueviar. Del 7 al 10, o sea, todo ese cimiento. Todo ese pedazo hasta Ujú. aquí, haz de cuenta desde aquí hasta donde está el agujero aquel, mira. Ok. Ok. Pues está bien. Y es de pura jalba, Pues ese es puro relleno puro relleno. para darle la pendiente. Qué interesante. Pero sí es jal, ¿verdad? Sí, y si te fijas no está batido el hormigón, No, nada, pues es pura jal, es literal. puro jala ahí abajo, mira. Nomás es el batido arriba, ¿va? Esa es la pura mezcla de ladrillo. No, que enyerbado con cemento, ni que nada, ¿va? No, por eso así está más, ahí si te fijas es donde está más colgadas las vigas allá abajo, por el Ujú. peso ese, ¿Por el peso del jal? por el peso del jal y el muro ese.
Ahí donde le medimos, allá cuando le medimos con la cinta, Sí. que es donde está el murito ese. Por eso esa viga está más colgada. Esta. Haz de cuenta que este murito está sobre la viga esa, El eje 8, más o menos. más o menos, y es por eso es donde está más colgada la viga, por el peso y por todo ese jal, pues. Ok. De aquí, si te fijas de ahí para acá, es donde estaba más colgado. Es que tiene mucho peso, ¿ah? Ya vi. Sí. Pues, ¿ve? ¿Cuánto tiene? Como 40 centímetros, ¿va? Aquí en los trabajos de estos se le pone panel. Es lo que hicimos nosotros. Se le pone panel y ya nomás le da su capa y ya queda. Pero aquí no, aquí le echaron un montón de peso. Pues así trabajaba antes, pues. Sí. Y se colgó. Y medio revuelto, va, ahí con ladrillo, Sí, pues todo, escombro y todo. la losa. Y entonces el plan, Martín, es armar primero la trave o primero demoler. No, primero hay que demoler porque al final, como, mira, si me ayudas a revisar acá el plano, en esta trave también se amarran estas longitudinales, transversales, perdón. Ujú. Entonces necesitamos abrir todas para hacer las conexiones. Es que se cuenta que todo eso se tiene que colar todo parejo. No Todas tiene, las traves. no tiene que quedar cortado. Ujú. Sí, que justo es también viendo cómo viene el sentido de las vigas existentes. Que ahorita lo que estamos haciendo es trasladar los ejes de abajo a acá arriba para justo marcar dónde tenemos que colocar las traves. Por si hay alguna que recorrer o si hay alguna que cambiar la dimensión, es lo que necesitamos revisar ahorita. Justamente eso es lo que estamos haciendo. Pero sí, el plan sería abrir para estas también y de una vez colarlas. Estas son las que íbamos a revisar si coincidían con los muros de abajo. Justamente. Estas dos, ¿no? Justamente. Y hasta la tercera de allá. Ujú. Ok. ¿Y cómo van? Estamos terminando de marcar los ejes aquí, estamos corroborando. Ya tenemos los ejes marcados y ya sobre los ejes estamos sacando dónde tiene que ir la ubicación de las traves. ¿Y ya los tienen? Los ejes sí. ¿Cómo los están marcando, Pecas? Ahorita está improvisado. Necesitamos ponerle un clavo y indicarlo bien. Haz de Pero cuenta, mira, este es el 7. es este. Ok. Empiezas de ahí del 8, donde es el límite de la casa. Si empieza la casa, este es el 8. Ajá. Este es el límite. De aquí para allá va la cochera. Ok. Y de aquí es el 7, 6, 5, 4. El 8 es el Es el límite de la cochera. El 8 es el límite del departamento, Sí. de planta alta, De la planta baja. Aquí es donde inicia. de planta baja. Ujú. Y de planta alta, el De 10. de planta alta y nivel. Tercer nivel es el eje 10. El 10. Y ese lo tienen aquí. El 10 está allá. No lo he subido para arriba. Hay que crecerlo. Para el eje 10 hay que crecer todavía la losa. El 10, ahí está, era. Ok. Ese no lo marcaste, Jaro. Aquí está el 10, mira. Este es el 10. Ya lo vi. Este es el 10. Y el 9, haz de cuenta que aquí es donde va el pasillo. Sí, 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 sí. El pasillo. El 10 es el límite del departamento de arriba, De ¿no? Era arriba. lo que quería Y entender. este es el de abajo. Ujú. El 8 es el de abajo. Y aquí, pues, de aquí, Tanto se vuela. Sí. El departamento de arriba, del 8 es el límite de la cochera. Que tiene 5. de la cochera, 5 puntos, ¿qué, Martín? 5 exactos, creo. No, 5. 509. 509. Al eje, pues. Ajá. 509 al eje. No, este es ya. Sí, este es paño, ¿no? Ah. Ok. Entonces siempre sí vuela el departamento de arriba como 1 metro, ¿verdad? ¿Cuánto vuela? Más de 1 metro. Bueno, aquí están los proyectos. Ujú. Como 1,5 metros. 1.55. 1,55. Sí, Te vuela 1.55. ok. Ya. Y entonces estas vigas las tenemos que cortar, ¿verdad? ¿Cuáles? Todas estas No, viguetas. estas, pues, haz de cuenta que la bóveda se va a tumbar.
Desde, desde aquí, toda esa. Desde Más esta, o menos. desde esta viga, toda hasta allá. Poquito menos, ¿no? No, te pasa, es que, Sí. sí, pero pues tienes que tomar toda la bóveda. Sí, él dice hasta la sección de la viga, de la pues. viga. Pero el límite viene siendo por aquí, viene siendo el 7. El 7 es el límite de aquí donde va la Ajá. escalera. Y aquí es donde va la escalera. Y ya entonces tiene que tumbar. Ya. Entonces tú quieres demoler hasta acá, Hasta de aquí de esta viga todo hasta allá, ya en esta semana. esta semana. Está bien. Y nos traeremos No, un velador. nomás que estoy esperando que llegue el acero para colar los pilotes que abrí para que no se llenen de escombro Antes de demoler. antes de moler, porque ya están abiertos y luego pues ya con este no se puede sacar el escombro. Sí, 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 sí. Tengo, ¿cuántos son, Jaro? 4, ¿da? Okay. Pilotes. 4 o 5 son los que abrí. 4 pilotes ya abiertos. Y eso ya llegó ¿cuándo llega el acero? Que llegar. Ya. Quedamos que ahora, pero No llegó. no llegó. Los iban a colar hoy. Pues si llegaba así, Ok. Hay que revisar bien la proporción, ¿va? pues es 1 y 1. 1 y 1. Una carretilla de arena, una carretilla de grava y un saco de cemento de 50 kilos, que viene siendo 2 saquitos. ¿Y esa proporción a cuánto es? Al 100, así, ¿no? O sea, ahí dice en el saco, ahí dice. Es que eso es el estructural. Hay que checarlo, ¿no? Hay que revisar la resistencia que deben de tener esos ¿Me puedes micropilotes. traer el plano de cimentación, Javi, por favor? Son dos. Por favor. Ok. Pues es un buen pedazo, ¿verdad? Lo que le quitamos. Y pues ya esas vigas pues van a salir enteras, esas no tenemos que cortarlas. Tú dices que van a servir Sí, sí. para las que vienen. Pues ya, pues es que para el casetón, ya no, porque estas te miden 20 y las otras te miden Ya 15. no dan. Ya quedarían más altas. Pues habrá que ver qué vamos a hacer con ellas. Y mira, estos ya levantaron su segundo piso, ¿verdad? Ya, se me quedan echando bóvedas, y oye, que como que quebran ladrillo. De volada. Bóveda de esta, de cuña. ¿Ah, sí? Se la aventaron, Nomás que ¿verdad? la bóveda esta se me hace bien frágil, bien, como que está muy bofa. ¿Esta? Ey, ¿Cuál? esta, toda la bóveda esta, haz de cuenta que está como bien blandita a la hora de tumbarle. La bóveda de ladrillo. Sí, mira. Es de cuña, ¿verdad? ¿Dónde? Es de cuña. Es de cuña, esta es de cuña. Mira, mira. Es que antes usaban pura cal. Ah, sí. Antes usaba pura cal y pues ya ahorita ya mortero, cemento. Ya. Esta no tiene ni hierbada de cemento, no tiene nada, pura cal. ¿A poco sí es pura cal? Sí, Qué interesante. Y tiene 50 años, ¿eh? más o menos, pero no pasa nada con Y no que. pasa nada. Hombre, si las construcciones de Roma las hicieron con cal, pero con una cal mezclada con una arena volcánica. Tenemos que hacer más resistentes los micropilotes. Son de 250. A ver, chécate la resistencia 250. Esa debe ser ChatGPT. cuatro de arena, 6 Pues de es una grava. carretilla. Es una carretilla lo que te agarra 4 botes. Pero en esa sí llevas más grava. ¿Y sus cascos cuándo les llegan? Ahorita voy a ir por ahí. Para que los traigan, ¿eh? Y sus chalecos también. Botas, ¿va? ¿O 3 botas? Tú también, ¿va? A ver. Ya hace falta unas. Así ya te compramos unas. Faltan los de que manden los de estos, los de Fester. ¿Las gorras o qué? Botas, nomás quedaron que iban a mandar botas y no mandé que hasta un pants y que un overall. Dije, Pero las botas sí te llegaron, ¿sí o no? Ya, pero de acá de de Cota Paredes. Cota Paredes, Ahí arquitectos. va. Mira, la proporción es un bulto de cemento de 50 kilos, 2 botes de arena y 3 botes de grava. 4 y 3. A ver, apúntala ahí para que no se les olvide. Ah, pues no se olvida, 4 y 3. A ver, otra vez. Uno Cuatro. saco de cemento, 4 de arena y 3 de grava. ¿Para qué no? Apúntalo, ándale. ¿No? Ahí te va. Un cemento.
y 3 de grava. Un saco de cemento, 2 botes de arena y 3 de grava. Que viene siendo 4 y 6. Ah, ¿Verdad? Es lo mismo. litros de agua. Y un bote de agua. Ujú. ¿Cómo dices, Pecas? Que para hacer, pues, para hacer más serían 4 de arena y 6 de grava, 4 de arena y 6 de grava. ¿verdad? Ujú. 2 de cemento. Porque ahí serían nomás 5 botes lo que bateríamos. Y así ya serían 10 botes. Sí, ya nada más ¿Verdad? tú Pues, harías pero que sí, tengas esta proporción. la proporción esa. Ujú. Ok. Muy bien. Ok, jóvenes. Pues entonces ya el acero. ¿Y cómo andamos entonces? ¿Cuál es el plan para esta semana? ¿Más gente? ¿Sí la seguimos? Si llega el acero, ya unos pueden estar habilitando y aquí también demoliendo. Pues va a empezar a salir escombros y seguimos demoliendo. También hay que Sacarlo. organizar, pues, por ejemplo, si nos va a llegar el acero, Pecas me decía de Yo- aquí. Yo estaba pensando de que si podrías traer tú poquita arena para que no mandaras el viaje Ajá, y poquita grava, nomás por los puros pilotes ahorita y unos sacos de cemento, porque vamos a sacar todo el escombro para ponerlo ahí, que lleguen y que se lo lleven. Y ya que llegue, ya que se lleven el escombro, pues ya traer la arena y la grava y todo el cemento que sea. ya en volumen. Y ahí sí, pues ya en Entonces, volumen. Sí, yo me puedo Pues la traer. varilla, pues ya está pedida, esa la pienso subir acá arriba. Sí, entonces yo me puedo traer Porque en la abajo camioneta. pues no hay dónde ponerla allá abajo. ¿Verdad? Yo me puedo traer unos sacos Pues no saco, sí, pues más para los puros pilotes. ¿Cuántos son? 5, ¿da? O 4, más para colarlos, pues, para que no se vuelvan a llenar de escombro. Ok. Y ya después ya de que traigan ahora sí lo que se va a ocupar de material. ¿Y ese escombro, en cuánto tiempo nos lo vamos a llevar? ¿Todo el que salga? Ajá. Eh, O sea, porque en esta semana se demuele. Sí. Yo Ah. pienso que como para el viernes. Para estarlo programando. Pues, Sí. pues si viene, pues, que no falte, que vaya a faltar Daniel o Jaro, así, pues, Sí, sí, sí. agarrando volumen, pues. Ah, como, fíjate, como todo ese jal va a salir limpio y lo voy a apartar. ¿En serio? Es un jal de 50 años. Y lo voy a apartar. Todo lo que, como dices, pues que lo que se puede recuperar. Bueno, ¿qué te voy a decir, verdad? ¿Cuántos años crees que tenga la arena que estás usando para tus mezclas? Olvídate, son ahí Tienes toda la razón, Pecas. de fósiles. ¿Va? Cis arenas de 3,000 millones de años. Son fósiles, son fósiles. Pues yo pienso que Que no todo. es una arenita de 40. ¿va? No, ahí te va. Yo pienso que todo el material tiene los mismos años, todo. Pues, es de dónde lo sacan, toda la arena, cuánto no tiene ahí ya, los años que tienen ahí, Sí, sí, sí. ¿verdad? No hay material que esté más viejo que otro. Depende, No. depende. Porque hay material que se produce producto de las explosiones de los volcanes. Pues sí. Entonces, dependiendo qué volcán explota primero, es que se empiezan a generar las capas. Pero ya estamos hablando de que se llevan de diferencia, bueno, a veces millones de No, años. pero también. yo me refiero, pues, que ahí está el material enterrado. Sí, sí, ¿En sí. cuánto? Pues ahí está. Sí, no, de ¿Verdad? que todos tienen muchísima antigüedad, la tienen. Sí. Pero sí también por eso tienes estas capas que le llaman capas de sedimentos, que unas pueden tener 1,000,000 y otras 300,000 años. Se van formando pues por periodos. Muy bien, jóvenes. Pues a darle. Yo los veo. ¿Tú los ves? Yo los veo. Hay que corroborar esta Pecas. Ahorita que sacas la medida y ya la apuntas ahí para que ya no le vuelvas a checar con el de este. Ya nos vamos, jóvenes. Espero que les haya gustado este video. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com para hacer cotizaciones de las remodelaciones que nos estamos especializando muchísimo aquí en Cota Paredes Arquitectos en remodelaciones. Recuerden que es la forma más eficiente de aprovechar ya las construcciones que tengan muchos años, pero que tienen realmente valor. Hay que aprovecharlas, hay que remodelarlas, hay que reestructurarlas y darles una nueva vida. Saludos a todos. Cota Paredes, adelante.